Todo aquello que ofrecemos al Señor en nuestro servicio a Él, para que sea adecuado a lo que Él nos exige, debe proceder de la debida mortificación. Tanto una conciencia purificada como un servicio agradable delante de Él deben proceder de la adecuada mortificación, siendo vigorizados y consolados por el Espíritu de Dios. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema: vigor y consuelo espiritual. Vigor y consuelo espiritual. Y para abordarlo lo haremos en 3 encabezados principales, que son: 1. El vigor y el consuelo dependientes de la mortificación. 2. El consuelo y la paz son prerrogativa de Dios. 3. Debilidades y aflicciones. Entremos en nuestro primer encabezado, que es el vigor y el consuelo dependientes de la mortificación. Nuestro primer encabezado es el vigor y el consuelo dependientes de la mortificación. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Ustedes recordarán que ya hemos abordado parte de este texto con respecto del entendimiento en la mortificación. Y esta ocasión abordaremos esta parte que tiene que ver con este vivir que se promete aquí. Si por el Espíritu mortifican las obras del cuerpo, vivirán. Noten, es una promesa. En una oportunidad anterior habíamos comentado que esta vida que se promete aquí no es la vida eterna, ni tampoco es el principio de vida que ha sido infundido en el regenerado. Esta no es la vida que se promete aquí. ¿Por qué? Porque por la obra y la persona de Cristo, el regenerado ya tiene asegurada la vida eterna. Y el Espíritu Santo implantó una nueva vida, la cual fue infundida en el regenerado. La vida eterna ya la tiene asegurada por la obra y la persona de Cristo. Y la implantación de vida ya la disfruta el regenerado. Entonces, esta vida que se promete aquí, ¿cuál es? Es un principio poderosamente opositor contra el pecado. Es un vigor en la obediencia evangélica y es la recepción de consuelo en medio de las aflicciones. Esa es la vida que se está prometiendo aquí. Una vida de vigor espiritual. Es una vida es una vivificación como principio que se opone al pecado que habita en el regenerado. Pero también es la recepción de consuelo en medio de las aflicciones. Y cuando decimos aflicciones, muchas veces nosotros pensamos en las aflicciones que tienen que ver con problemas externos y terrenales, temporales. Pero las aflicciones aquí no son las aflicciones y estrecheces enviadas mediante las providencias. ¿De qué aflicciones nos referimos? De las aflicciones en la lucha contra el pecado. El consuelo de esa vida prometida aquí
es contra las aflicciones. ¿Cuáles aflicciones? Las aflicciones en la lucha contra el pecado. O en la guerra contra el pecado, porque recuerden que estamos en una guerra contra el pecado. La promesa otorgada en el cumplimiento del deber de mortificar es la oposición de la vida amenazada. Que nos decía, si viven según la carne, morirán. Es una amenaza. Y en oposición a esa amenaza se promete una vida. En otras palabras, la vida prometida mediante este deber es una alegría evangélica. La alegría de libertad para servir al Señor. Porque es verdad que no hay nadie digno de servir al Señor. ¿O hay alguien digno de servir al Señor? No hay nadie que pueda ser digno de servir y adorar al Señor. Pero esta alegría es esa libertad experimental de no sentirse indigno. Es esa alegría experimental de no sentirse culpable de acercarse al Señor por causa del pecado. Esta libertad es esa audacia para entrar con confianza a la presencia del Señor. Que cuando el pecado es debidamente mortificado, entonces la culpa de acercarse al Señor es mortificada y hay una libertad y una audacia para acercarse con confianza a la presencia del Señor. Esta vida prometida es consuelo. ¿A qué se refiere ese consuelo? Se refiere a que en el regenerado hay una lucha constante contra el pecado. Y esa vida prometida ahí nos recuerda que un día por fin el Señor nos librará completamente de la presencia del pecado. Es ese consuelo de aquella libertad de los hijos de Dios en la que habrá la total ausencia de pecado. No consuelo de que fui, pequé y pues el Señor me perdona. No, eso más bien es ligereza. Ese más bien está a punto de convertir la gracia de Dios en libertinaje. Esta vida prometida es vigor en la obediencia evangélica. Y en esto también interviene la obra física del Espíritu. ¿Por qué? Porque el pecado es herido y el principio de vida implantado en el creyente se vigoriza para obedecer al Señor. La promesa de la vida es un vigor espiritual, que mientras el regenerado está en esta vida, se le concede testimonio cierto de que obtendrá la vida eterna. Cuando el regenerado mortifica debidamente por el Espíritu, entonces vive una vida espiritual que le lleva a la obtención de aquella vida en el más allá. No como causa, sino como medio. Pues el vigor, el poder y el consuelo de nuestra vida espiritual dependen de la mortificación de los actos de la carne. Cuando se mortifican las obras de la carne, entonces se promete el vigor, el poder y el consuelo en nuestra vida espiritual. ¿De qué depende que un cristiano sea vigoroso, poderoso y esté consolado en su vida espiritual? Que mortifica debidamente las obras del cuerpo. Si por el Espíritu se realiza esta obra, entonces el regenerado tiene éxito en su deber. Si las gracias del Espíritu, que habíamos comentado que es el fruto del Espíritu, la gracia del Espíritu abundante, eso que habíamos dicho que es el amor, el gozo, la paz y todo el listado que se nos otorga con respecto del fruto del Espíritu
es la abundancia de gracia en el regenerado y es ese poder destructivo del pecado. Y si esas gracias abundan en el regenerado, entonces el pecado cada día va siendo destruido. Ahí donde los actos y las obras de la carne son mortificadas, entonces el regenerado vive una vida vigorizada, en poder y en consuelo. Entonces, ¿de qué depende el vigor y el poder y el consuelo de la vida espiritual? Dependen de nuestra mortificación y esto en gran medida. Debemos decir que desear mortificar el pecado es un deseo legítimo. Es más, es un deseo evangélico. Debemos decir que los regenerados tienen deseos legítimos o lícitos, pero también el regenerado tiene deseos impuros. El regenerado posee tanto los deseos legítimos como los deseos ilícitos o impuros. Pero en este caso hay un deseo de mortificar el pecado y ese es un deseo legítimo o evangélico. El principio de vida implantado en el interior es inclinado a los deseos lícitos, legítimos, que son deseos santos. Porque en ese sentido, ¿qué es lo que más desea un regenerado? Lo que más desea un regenerado es la fuerza, el consuelo, el poder y la paz en nuestro caminar con Dios. Esas son las cosas que desea el regenerado. Ahora, debemos decir que tenemos necesidades. ¿De qué tipo son nuestras necesidades? Bueno, las necesidades son legítimas y cada necesidad debe atenderse en su debido lugar y orden. No debemos confundir las necesidades con los deseos. Unas cosas son las necesidades y otras cosas son los deseos. Esto a veces se puede ilustrar con situaciones, por ejemplo, materiales. Por ejemplo, necesidades son necesidades de alimento y de bebida, necesidades de descanso, necesidad de respirar, son necesidades legítimas, básicas. Pero un deseo, como decíamos, puede ser lícito o ilícito. En ese sentido, un deseo ilícito puede ser que la persona lícitamente desee descansar, pero ilícitamente establezca que ese descanso forzosamente debe ser en una playa paradisíaca, si no, no descansa. Ese es un deseo ilícito o ilegítimo. Pero entendemos que las necesidades son legítimas y deben atenderse en su debido lugar y orden. Ahora, todas las personas tenemos necesidades. Los no regenerados y los regenerados, todos tenemos necesidades. Pero esas han de atenderse de acuerdo a sus vías y debemos atenderlas en su debido lugar y orden. Pero también debemos decir que tenemos preocupaciones. Todos tenemos preocupaciones. Incrédulos y creyentes. A veces los creyentes se toman por todos aquellos que se reúnen en una congregación. Y dentro de ellos también podemos considerar a los regenerados y a los no regenerados. Y todos tenemos preocupaciones. Pero
En cuanto a las preocupaciones, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? ¿Qué es lo que sigue considerando como sus principales preocupaciones? ¿Hacia dónde tienden sus preocupaciones? ¿Sus principales preocupaciones continúan siendo alcanzar las metas que dictan los no regenerados? Vienen los no regenerados, vienen y dictan un listado de objetivos que usted tiene que alcanzar, y esas son sus principales preocupaciones. Su principal preocupación es alcanzar la salud de su cuerpo o corporalidad. Su principal preocupación continúa siendo el temor del hombre. ¿Qué es el temor del hombre? Aquellas ataduras, ya sean hostigamientos, ya sean aflicciones, ya sean tribulaciones o persecuciones, por las que el hombre se inhibe de profesar debidamente la religión. Su principal preocupación continúa siendo el temor del hombre. Su principal preocupación continúan siendo los asuntos financieros. Y no significa que los regenerados no tienen todos estos problemas y todas estas preocupaciones. Los regenerados tienen todos estos problemas y todas estas preocupaciones. Pero si sus respuestas a estos planteamientos son afirmativas, es decir, que estas preocupaciones son prioritarias en su vida, entonces usted debe examinar su condición. Ya que si acaso su condición es de regeneración, sus prioridades están siendo confundidas. Porque sí, reiteramos, el regenerado tiene todas estas preocupaciones. Pero no es que esas cosas deban ser sus principales preocupaciones. Los asuntos que conciernen a las mayores preocupaciones del regenerado son asuntos relacionados con su vida espiritual. Las principales preocupaciones del regenerado tienen que ver con su relación con Dios, tienen que ver con su obediencia y glorificación al Señor. Una de las cosas que realmente preocupan al regenerado se relacionan con su verdadera condición. El regenerado se cuestiona sobre su condición. El regenerado se examina en cuanto a su mente, voluntad, afectos y conciencia. El regenerado se pregunta: ¿será que mi mente es una mente espiritual? ¿Acaso mi voluntad ha sido regenerada? ¿Mis afectos han sido regenerados? ¿Mi conciencia ha sido fortalecida y actuada para la regeneración? Cualquier otra preocupación como principal, aunque real y apremiante, ¿en verdad son ayudas para promover la mayor preocupación? No debemos desviarnos. Porque cuando las preocupaciones de otra índole no son mortificadas, entonces se convierten en distractores y trampas de las verdaderas preocupaciones del alma. En ese sentido, cito al pastor puritano John Owen: si a cualquiera de ustedes se le preguntara seriamente ¿qué es lo que les preocupa?, tendrían que referirse a uno de estos puntos. O bien les falta fuerza o poder y vigor y vida en su obediencia, en su caminar con Dios. O bien les falta paz, consuelo y consuelo en ello. Cualquier cosa que le suceda a un creyente que no pertenezca a uno de estos dos puntos no merece ser mencionada en los días de sus quejas. Termina la cita. Las preocupaciones del que ha sido regenerado son de dos tipos.
El primer tipo de preocupación son la falta de fuerza o poder, vigor y vida en su obediencia. El segundo tipo de preocupación del regenerado son falta de paz, consuelo y consuelo en su andar cristiano. Si en este momento nos preguntan, ¿qué es lo que más le preocupa? Piense. Y respóndase con sinceridad. Y eso va a determinar mucho su situación espiritual. Si nos preguntan, ¿qué es lo que más le preocupa? Pregúntese. Y nuestra respuesta no estuviera dentro de los dos tipos de preocupación que le incumben al regenerado, entonces tenemos dos opciones. Una, aún no hemos sido regenerados. O dos, que siendo regenerados el pecado ha realizado destrucción masiva en nuestro interior y siendo licenciosos hemos consentido el paso del pecado sin amargarnos por haberlo consumido. Miren, las verdaderas preocupaciones del regenerado son que le falta poder o que le falta paz y consuelo. ¿Qué le preocupa a usted? Y miren, la preocupación, no sé si ustedes lo han llegado a escuchar, la preocupación es sinónimo de mortificado. Se dice, mira, anda todo mortificado. Pero noten que aquellos lo dicen de las preocupaciones naturales, mientras que el regenerado anda preocupado por aquello que le falta. Andar preocupado por lo que le falta es estar mortificado. ¿Se dan cuenta? Solamente dos cosas pueden encuadrar en lo que se relaciona con las principales preocupaciones del regenerado. Al regenerado lo que le falta es poder o consuelo. Por un lado le falta poder o por otro lado le falta consuelo. Y la respuesta del regenerado debe dirigirse en general a esos dos rubros. En ese sentido, ¿qué es el poder? El poder que le falta, el poder del cual está preocupado. ¿Qué es el poder? El poder es el poder para obedecer los mandatos divinos, lo que incluye mandamientos de la ley moral o mandamientos evangélicos. Ahora, eso que le preocupa al regenerado y que no tiene consuelo, que dice, me falta ese consuelo, en ese sentido, ¿qué es el consuelo? El consuelo es aquella comunicación por la cual el Espíritu le testifica al regenerado la autenticidad del mensaje evangélico. Ese consuelo es la certeza de que el Señor Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, que ha sido el autenticado por Dios para salvación de los hombres. Ese consuelo es un testimonio del Espíritu de Dios, comunicándole al creyente que ha sido aceptado y adoptado por Dios. Esta aceptación y adopción, recuerden, es un sello interno. No es algo que se ve. Pero ¿cómo se manifiesta exteriormente este sello? Este sello interno, exteriormente, se manifiesta en la vida santificada. En esta santificación o mortificación hay un descanso en que el regenerado será resguardado y protegido en la fe hasta el día de la completa redención. Ahora bien, todo esto depende en gran medida de una constante mortificación. Sin embargo, debemos aclarar que el vigor para obedecer y el consuelo no siempre necesariamente van de la mano.
No debemos asumir que al mortificar sí o sí se deben obtener los dos frutos juntos y que sean inseparables, ya que un hombre puede llevar una vida constante de mortificación todos los días de su vida y sin embargo tal vez nunca disfrute un buen día de paz y consuelo. Y noten que cuando el que mortifica es más probable que reciba poder para obedecer. Pero puede ser que este poder y este consuelo no siempre vengan juntos. Puede que venga el poder, pero generalmente puede llegar a faltar el consuelo. No es una garantía de que siempre que se mortifique sí o sí van a venir juntos. Así fue con Emán. De esto nos da cuenta todo el Salmo 88. Solo leo para ustedes el Salmo 88 del 1 al 3. Lo leo de la versión del rey Jacobo. Cántico o salmo para los hijos de Coré, al músico principal sobre Mahalat Leanot másquil de Emán Esraíta. Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración delante de ti, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está llena de angustias y mi vida se acerca al sepulcro. Noten, esto se dice de Emán, y se dice que todos los días oraba. Incluso se dice que oraba de día y oraba de noche. Esto es que constantemente elevaba sus oraciones al Señor. Pero el creyente verdadero, el regenerado, no solamente cumple un formulario de oración, sino que previo a esa oración medita. Y una vez que ha meditado, entonces eleva sus oraciones. Emán rogaba que sus oraciones fueran escuchadas. Y sin embargo, se dice que su alma estaba llena de angustias. Y aún su experiencia era la de un hombre que experimentaba mucho desfallecimiento. La palabra aflicciones tiene muchos significados, pero algunos de los significados que sobresalen son castigo, desastre y desgracia. Incluso una versión antigua, en español o castellano, traduce angustias como estoy harto de males o como lleno de males. Noten que estos males están relacionados con su condición espiritual. No es que sus aflicciones sean las aflicciones del hombre natural. Él se veía a sí mismo y al acudir al Señor consideraba su condición y a pesar de ser un creyente verdadero no disfrutaba esa paz. Hace un momento ya leímos el Salmo 88. Pero en sus casas lean el Salmo 88. Y se van a dar cuenta que este siervo de Dios se acercaba en oración, se veía a sí mismo, y a pesar de que dice que oraba constantemente, y al mirar su condición, no disfrutaba de paz. ¿Qué queremos decir con esto? Que como creyentes no siempre debemos esperar que tanto el vigor a la obediencia como la paz siempre caminen juntos. Pues aunque son frutos de la debida mortificación, el Señor en su sabia determinación puede reservarse aflicciones y terrores que aún permanezcan en algunos regenerados. Pues esto lo vemos con Emán. En la Escritura, ustedes lean sobre Emán y no se nos dice que Emán fuera un incrédulo, malvado, que anduviera viviendo licenciosamente en el pecado. Claro, que no hay hombre que no peque.
Pero al no haber un testimonio de vergüenza y deshonor con respecto de este siervo de Dios, entonces se puede inferir que era un verdadero regenerado, un verdadero creyente. Uno que, como nos da cuenta el Salmo, clamaba al Señor constantemente. Pero el designio del Señor para con Emán fue dejarle algunas heridas con propósitos mortificantes y o santificantes. El pastor puritano John Owen nos dice lo siguiente, cito: su vida fue una vida de mortificación perpetua y de caminar con Dios. Pero los terrores y las heridas fueron su parte todos los días de su vida. Pero Dios escogió a Emán, un amigo selecto, para que fuera un ejemplo para los que después estarían en angustia. ¿Puede usted quejarse si no le sucede lo mismo que Emán, ese eminente siervo de Dios? Termina la cita. Esta es una respuesta a los que sufren al mirar su verdadera condición. En ese sentido, si algunos de ustedes, a pesar de mortificar el pecado mediante el principio de vida espiritual, aún experimentan aflicciones por algunas heridas del pecado, deben saber que no son los únicos, pues otros creyentes antes que nosotros tuvieron esa experiencia, que a pesar de estar mortificando las obras del cuerpo mediante el Espíritu o por el Espíritu, experimentaban aflicción por el pecado. Y así puede ser con algunos de ustedes. Es decir, experimentar aflicción al mirar su condición y no haber sido causada por estar viviendo actualmente una vida de pecaminosidad se debe a un sabio y soberano designio divino. ¿Significa entonces que no debemos buscar los medios para la paz que se promete? Una vez más, el Señor es soberano. El conceder paz procede de un designio soberano. Es deber de cada regenerado, es deber de cada creyente emplearse en la obtención de esa paz. Pero el otorgarlo es algo que le pertenece únicamente al Señor. Otorgar esa paz le pertenece únicamente al Señor. En ese sentido, experimentar aflicción no es símbolo de ser incrédulo. Experimentar aflicción, si se está mortificando adecuadamente, no es testimonio de ser incrédulo. ¿Cuál es el testimonio de ser incrédulo? Andar viviendo una vida licenciosa al pecado. Es decir, una vida no mortificada da cuenta de la no regeneración. Pero experimentar aflicción no debemos tenerlo como sinónimo de no regeneración. El principio de vida espiritual se opone vigorosamente al principio de obratividad del pecado. En ese sentido, el que no se opone a sus deseos y avance del pecado, ese o no es regenerado o es uno tendiente a la incredulidad y a la mayor villanía. Pero si el regenerado mortifica debidamente mediante el Espíritu, soportado por la unión con Cristo y las operaciones y gracia del Espíritu, y aún así es afligido, no le descarta como creyente. Antes bien, es un testimonio de que es regenerado al que por algún designio divino no se le concede paz. En ese sentido, Emán caminó solo y experimentaba que su caminar era solitario.
Sin embargo, él atravesó por eso y dio testimonio de su experiencia mediante el Salmo inspirado, con el propósito divino de que otros creyentes, al atravesar por la misma experiencia, se pudieran identificar con Emán y recibieran una razón de sus aflicciones en esta tierra. Noten cómo las aflicciones del regenerado no son las aflicciones de estar preocupados necesariamente por los asuntos o los asuntos terrenales, vaya. ¿Significa que no, el regenerado no tiene esas preocupaciones? Claro, las tiene. Y en este designio, en el cual el Señor concede que unos, de manera soberana, siendo regenerados y siendo que están mortificados, o que están mortificando adecuadamente, y no experimentan paz, no hemos de altercar con Dios. El deber es mortificar. Y todo creyente ha de mortificar las obras del cuerpo mientras esté en esta vida. Y el fruto y la recepción de la promesa de mortificar debidamente es algo que, de acuerdo al sabio designio del Señor, se puede disfrutar por grados. ¿Cómo por grados? Algunos experimentarán menos o más paz. Y eso no depende de qué tanto mortifique. Si mortifica por el Espíritu, hay paz y consuelo soberanamente que se va otorgando por grados. A veces mayor paz, a veces menor paz. El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito: Dios se reserva la prerrogativa de hablar paz y consuelo, como enseña Isaías 57, 18, 19. Yo haré esa obra, dice Dios, yo lo consolaré, como enseña el versículo 18. Pero, ¿cómo? Mediante una obra inmediata de la nueva creación. Yo lo creo, dice Dios. El uso de los medios para obtener la paz es nuestro. Otorgarla es prerrogativa de Dios. Termina la cita. La obligación de mortificar le compete a los regenerados. Es decir, es deber de los creyentes acudir a los medios dados por el Señor, acudir a obtener esa paz. Pero el otorgarla es un derecho que Dios se ha reservado si Él quiere otorgarlo según su sabio designio. Y de acuerdo a esa prerrogativa, lo hará o no lo hará. ¿Por qué? Porque si de acuerdo a su sabio designio es mejor no concederlo, debemos recordar que es su prerrogativa como soberano. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar: el consuelo y la paz son prerrogativa de Dios. Nuestro segundo encabezado es: el consuelo y la paz son prerrogativa de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Uno de los más grandes o una de las fuentes más abundantes de consuelo para el regenerado es su cambio de situación delante de Dios. El regenerado, el auténtico creyente, ha sido adoptado en la familia de Dios. Y el Espíritu da testimonio a ese principio implantado de que ese cambio de situación y condición realmente ha ocurrido. Ese testimonio se recibe mediante la instrucción espiritual. ¿Qué queremos expresar con eso? Que el Espíritu de Dios instruye, enseña y capacita al creyente en el Evangelio.
Lo que no significa esto no es un sistema enseñado por hombres. Esta instrucción es una operación del Espíritu de Dios haciéndole al regenerado permanecer en la verdad. Si el regenerado se aferra, muerde y no suelta el Evangelio, no es porque el regenerado es bien fuerte, sino porque está recibiendo testimonio del Espíritu, enseñado por el Espíritu, para permanecer en la verdad. La realidad de que el regenerado recibe testimonio en su espíritu acerca de la veracidad del Evangelio es producto de su aceptación y adopción en la familia de Dios. ¿Por qué alguien creería que todo lo que es el Evangelio es verdadero? Porque es un testimonio de que ha sido aceptado y adoptado en la familia de Dios. En ese sentido, el consuelo que el regenerado recibe principalmente proviene del testimonio del Espíritu en su espíritu. Es decir, el regenerado recibe testimonio proveniente del Espíritu en el principio que le fue implantado y no necesariamente recibe el consuelo como producto de la debida mortificación. El pastor puritano John Owen lo expresa de la siguiente manera, cito: en los medios instituidos por Dios para darles vida, vigor, valor y consuelo, la mortificación no es una de las causas inmediatas de ello. Son los privilegios de su adopción dados a conocer a sus almas lo que les proporcionan inmediatamente esas cosas. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Termina la cita. Entonces, una de las causas en las que el regenerado se puede anclar para su consuelo es que permanece en la verdad del Evangelio mediante la comunicación del Espíritu. El regenerado no necesariamente debe derivar su consuelo de la mortificación, sino más bien de su cambio de posición y situación delante del Señor, habiendo sido adoptados en la familia de Dios. Aceptación no es que simplemente no le cerramos la puerta del lugar de reunión y le recibimos, no, sino en el testimonio de que el Evangelio enseñado por el Espíritu es la verdad. Y al ser la verdad, entonces usted permanece en esa verdad, no como un mero asentimiento intelectual, sino por recibirlo como testimonio enseñado por el Espíritu. Ahora bien, otra causa de que el regenerado deriva consuelo es la justificación. Otra fuente de donde el regenerado obtiene consuelo es la justificación. Lo maravilloso de esto es que tanto la adopción como la justificación van de la mano, caminan juntas y son verdades comunicadas al espíritu del creyente. Pero no pensemos que es un testimonio esporádico que de vez en cuando el Señor concede a los suyos por allá cada 2 o 3 años. No, sino que estas verdades son comunicadas al creyente una y otra vez al ser expuestos al Evangelio. Nosotros no creemos en lo que se dice santificación posicional. Nosotros creemos en la santificación definitiva. ¿Se acuerdan qué es la santificación definitiva? Esta santificación definitiva se diferencia de la santificación posicional que enseña tanto el evangelicalismo como el neocalvinismo. La santificación posicional afirma que el hombre viene a ser santo a los ojos de Dios mediante la justificación, pero que el creyente simplemente debe esforzarse por convencerse de esto.
pero, pero que en cuanto a su condición de pecaminosidad, no hay ningún cambio, no pasa nada, no siente nada, no hay ninguna diferencia. Dice, sigue teniendo las mismas inclinaciones, solo que ahora debe convencerse de que es santo y repetirse una y otra vez que es santo. Y luego debe echarle ganas para vivir de acuerdo con ese convencimiento intelectual. De ahí que hay tantas personas frustradas tratando de luchar con el pecado sin poder mortificarle. Y esto es porque se arrojan a una batalla real, movidos por la ley moral y por la acusación de su conciencia. Y van a la guerra sin protección y sin fusil y sin entrenamiento y sin nada, y son severamente heridos. Una y otra vez contra el pecado, y son heridos cada vez. Les dijeron que debían creer que eran santos y que ahora les tocaba demostrar que eran santos. Y van y temerariamente le declaran la guerra al pecado. Y este solo se ríe de ellos, pues tienen una buena intención, pero muy mala preparación. No están ni adecuados ni actuados para combatir eficazmente el pecado. Ahora bien, la justificación en la que creemos produce una santificación definitiva. Esta santificación no solo ocurre en el tribunal de Dios, sí ocurre en el tribunal de Dios, pero no solo ocurre ahí, porque en el tribunal de Dios se declara santo al creyente. Pero no solo eso, sino que verdaderamente el Espíritu, mediante una obra física, hiere al pecado, de tal forma que definitivamente puede hacer separación entre el regenerado y el pecado. Esa separación entre el regenerado y el pecado se hace definitivamente. Es una operación soberana del Espíritu en donde el pecado es herido con una herida mortal y entonces, simultáneamente, el principio de vida es implantado. El principio de santidad es infundido en el regenerado. Y esto hace posible que el creyente venga a ser santo, es decir, apartado o separado definitiva y realmente del pecado. En otras palabras, el efecto real y experimental de aquellas determinaciones en los tribunales divinos son el testimonio del Espíritu en el creyente que ha sido aceptado y adoptado por Dios y que a su vez ha sido real y prácticamente separado del pecado. Hubo una ruptura con el pecado. Real, verdadera, que se siente. Esto es lo que nos enseña Revelación 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, en el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El nuevo nombre, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere ese nuevo nombre? El nuevo nombre es la adopción, pues viene a ser del nombre de Dios. No que si antes se llamaba X, ahora se llamara Z. No, sino que antes no formaba parte de aquella familia que es nombrada con el nombre de Dios. Esto entonces es que es recibido por el Padre, ya no como criatura, sino como hijo. Luego la piedrecita blanca tiene un sentido bastante profundo. Sin embargo, recuerden que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y llevaba una vestimenta. Tenía que ser puntual la vestimenta tal cual Dios dijo que lo que tenía que llevar.
Dentro de esa vestimenta tenía que llevar algunos accesorios. En sus vestiduras llevaba un pectoral de piedras. ¿Qué hacían estas piedras? Estas piedras representaban a las 12 tribus de Israel. El sumo sacerdote debía entrar puro y purificado al lugar santísimo en representación de los hijos de Israel. Todos sus actos se hacían en representación del pueblo. Y si él estaba puro y purificado, entonces por medio de él entraban todos aquellos que eran representados. Así el Señor Cristo. Es como si él llevara en su pecho ese pectoral de piedras, que lleva en su pecho a los hijos de Dios, a aquellos que habiendo obtenido un nuevo nombre, los representa en su pureza y así los justifica. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: dándonos un nuevo nombre y una piedra blanca, la adopción y la justificación, es decir, en cuanto al sentido y el conocimiento de ellas, son las causas inmediatas en manos del Espíritu de estas cosas. Termina la cita. Entonces, el creyente verdadero, el regenerado, deriva su consuelo principalmente de su aceptación, adopción y justificación. Ahora, algunas veces no se concede paz y consuelo por medio de la mortificación, pero lo que sí es cierto es que la debilidad y la aflicción sí son consecuencias necesarias de no mortificar. El que omite mortificar experimentará mucha debilidad y pasará grandes angustias y tristezas debido a la práctica del pecado. Pero para considerarlo, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es debilidades y aflicciones. Nuestro tercer encabezado es debilidades y aflicciones. Dice la palabra de Dios en el Salmo 38:3. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay reposo en mis huesos a causa de mi pecado. Miren, el salmista declara que en su carne no hay sanidad. ¿Y qué es lo que señala como la causa inmediata de ello? La ira de Dios. Luego utiliza otra metáfora para descubrir su estado espiritual y habla de los huesos. Y declara que los huesos de su alma no tienen reposo. Y nos dice que la causa inmediata de esta falta de reposo es su pecado. Noten, arriba nos dice que en su carne no hay sanidad y lo relaciona con la ira de Dios. Y luego nos dice que en sus huesos no hay reposo. ¿Y a qué lo atribuye? A su pecado. No es que Dios le produjo ese dolor de carne y esa falta de reposo en sus huesos. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Sino que el Señor le concedió o concede que en la no mortificación del pecado no haya sanidad en esa carne y no haya reposo en los huesos. Noten que usa expresiones muy visuales para darnos a conocer su estado espiritual. Pues primero nos habla de carne y luego nos habla de unos huesos. Es un lenguaje, pero ¿de qué está hablando? ¿Porque acaso el alma tiene carne? ¿O acaso el alma tiene huesos físicos que se puedan palpar? No, ¿verdad? Es un lenguaje. ¿De qué tipo? Como el que también se usa de Dios. Porque Dios es espíritu, recuerden. ¿Y qué se dice cuando se habla del cuidado de Dios sobre los santos? Que Dios tiene alas. O cuando se habla acerca de la omnisciencia del Señor. Se dice que el Señor mira todo con sus ojos. Pero el Señor es espíritu. ¿Acaso el Señor tiene ojos como los nuestros? No.
son metáforas para darnos a entender la operación que se realiza otorgándole forma de corporalidad humana para expresarnos cómo se ejecuta esa operación. Algo así está ocurriendo aquí. De manera muy gráfica se habla del alma. Es tanto el dolor causado por el pecado, es tan fuerte ese dolor, que se queja de un dolor como si le doliera la carne. Y es tan profundo su dolor cuando cometió pecado que lo compara con un dolor de huesos. ¿Alguno de ustedes le han dolido los huesos? ¿Ha tenido un dolor de huesos? Bueno, lo que nos quiere dar a entender es una profunda tristeza. Lo que nos está comunicando es un lamento por haber accedido al pecado. Ahora, el que describe aquí su estado puede ver lo terrible que es el pecado. Porque cuando encendido en sus afectos accedió a pecar, miren, se le olvidó que era el pecado. Cuando estuvo acariciando ese pecado, lo que menos fue hacer razonar sobre lo que es el pecado. ¿Qué sucedió? Su mente se llenó del humo. ¿Y de dónde provenía ese humo? De sus afectos que estaban encendidos. Porque en ese momento sus afectos se encendieron en una llama que era más alta que su razón. Y esta llama produjo humo que entenebreció su pensamiento. Y se le olvidó el mal que hace el pecado y lo ofensivo que es delante de Dios. Pero una vez que pecó y le dio paso al pecado y los afectos disminuyeron y la razón le fue devuelta, entonces la conciencia de culpabilidad le hirió de tal forma que lo abatió a tal punto que intenta darnos a entender gráficamente el dolor por haber pecado. Está diciendo que la estructura de su alma le duele. Y es tal el dolor que dice, me duelen los huesos. A tal profundidad en su alma le duele que experimenta la estructura de su alma. Hasta allá llegó el daño del pecado. No siempre que mortifiquemos adecuadamente habrá tal consuelo y paz que los haga estar completamente relajados contra el pecado. Ni habrá una cesación de armas que los haga estar en paz, que ya no necesitan volver a mortificar. Puede que incluso haciendo debidamente el deber de mortificar, quede un remanente de desconsuelo, una insatisfacción de que el pecado sigue ahí. Si bien es cierto que el pecado sigue ahí sin dominio y sin la misma fuerza que antes, sí continúa con las mismas inclinaciones y las mismas trampas de siempre. Y entonces eso generará una tensión que hace que el creyente deba acudir constantemente a mortificar. Pero el que no mortifica, tenga por cierto que no tendrá ni poder contra el pecado, ni vigor para obedecer a Dios, y mucho menos obtendrá consuelo y paz. La paz no siempre es segura después que se mortifica. Pero el que no mortifica, de seguro tendrá una guerra mucho más cruel. Una batalla mucho más dolorosa y una conciencia mucho más acusada, es decir, estará sumamente dolido y quebrantado por el pecado. Pues la carne y los huesos del alma se toman por la estructura del alma. Miren, el alma tiene una estructura espiritual. A mayor pecado no mortificado aumentará la profundidad y el dolor en la estructura del alma. En su caminar habitual con Dios y en el curso normal de su trato con ustedes, el vigor y el consuelo de su vida espiritual dependen en gran medida de su mortificación. No solo como elemento imprescindible, sino como algo que tiene una influencia efectiva en ella. La razón de que la mortificación tenga tanta influencia en el alma se otorga a partir de que el pecado priva a los mejores creyentes del vigor y del consuelo. Todo pecado no mortificado hará sin duda dos cosas. 1. Debilitará el alma y la privará de su vigor. 2. Oscurecerá el alma y la privará de consuelo y paz.
Dentro de este mismo encabezado procuremos ver estas dos cosas. Empecemos con debilita el alma y la priva de su fuerza. Este debilitamiento a su vez tiene tres consideraciones. 1. Desajusta y desestructura el corazón mismo enredando sus afectos. 2. Llena los pensamientos con artimañas. 3. Estalla y realmente obstaculiza el deber. Consideremos, debilita el alma y la priva de su fuerza. Cuando el pecado no es debidamente mortificado, el alma se queda sin fuerzas. Y esto porque las convicciones son severamente golpeadas. Una de las cosas que veíamos que golpea los cimientos de la fe. ¿Cuáles son los cimientos de la fe? Los huesos del alma. ¿Qué es lo que golpea fuertemente los huesos del alma? La incredulidad. La duda que desde hace tiempo se ha albergado en su corazón y no se mortifica y te hace dudar sobre la veracidad del evangelio, ten por seguro que te quebrará los huesos del alma. Pues el pecado siempre tiende a lo más elevado de su género, es decir, te conducirá a lo sumo de la incredulidad y la villanía. Tú piensas que tal vez es una pequeña duda, que no te va a hacer daño, que mientras no dejes de creer en la Escritura, todo estará bien. Y no te das cuenta que el pecado sigue su curso y está avanzando en la incredulidad. Usted no ve su avance. Pero esa falta de fe le está quebrando los cimientos de la fe. Y como ese pecado tiende a lo más extremo de su género, su pecado ya se está dirigiendo al ateísmo. Cuando menos se dé cuenta, ya no tendrá fuerza. ¿Qué fuerza habrá en un cuerpo con los huesos rotos? Si los fundamentos de la fe son rotos, ¿de dónde se sostendrá? El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito: cuando David albergó durante un tiempo una lujuria no mortificada en su corazón, ésta le quebró todos los huesos y le dejó sin fuerza espiritual. Por eso se quejó de que estaba enfermo, débil, herido y débil. No hay en mí nada sano, dice Salmo 38:3. Estoy débil y muy quebrado. Versículo 8. Ni siquiera puedo levantar la vista. Salmo 40:12. Termina la cita. Cuando el pecado no se mortifica, el vigor, la fuerza, el consuelo y la paz se encuentran completamente ausentes. Ya no digamos que están en su grado más bajito, no, están ausentes. El mismo David, que era conforme al corazón del Señor, cuando albergó una lujuria en su corazón, le quebró los huesos del alma. ¿Tú crees que si albergas un pecado no mortificado en ti mismo, tendrá un curso diferente? Seguramente no. Seguramente eso que le ocurrió a David nos ocurrirá a todos aquellos que no mortifiquemos debidamente. Una lujuria no mortificada consumirá el espíritu y todo el vigor del alma y la debilitará para todos los deberes. Entonces veamos, desajusta y desestructura el corazón. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestro primer deber para con Dios? Leo para ustedes Mateo 22:37 de la versión del Rey Jacobo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Miren, se nos manda en primer lugar a amar al Señor nuestro Dios. ¿Cuál es la forma de vida de amar al Señor? Con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Pero muchas veces se descubre que amamos más bien las tinieblas, como se decía aquella vez. No es que se ame la luz y las tinieblas a la par, y hay una tensión y al final gana el amor a las tinieblas. Es decir, el amor al pecado. No, sino que muchas veces se descubre que los afectos corruptos que aman más bien las tinieblas que la luz. Pues el texto debe decir correctamente: y los hombres amaron más bien las tinieblas que la luz. Es decir, no es que por encima del amor
a la luz amaron las tinieblas, no, sino que en vez de amar la luz, amaron más bien las tinieblas. Cuando hay amor a las tinieblas, no se puede dirigir el amor al objeto adecuado. ¿Quién es el objeto del amor? Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Es decir, tanto en propósito, en deseo y en obra, se manifiesta un amor mayor al pecado que por el Señor. Pues el pecado arroja el amor de Dios en el corazón. Miren cómo lo expresa el pastor puritano John Owen. Desajusta y desestructura el corazón mismo, enredando sus afectos. Desvía el corazón de la estructura espiritual que se requiere para una comunión vigorosa con Dios. Se apodera de los afectos, haciendo que su objeto sea amado y deseable, expulsando así el amor del Padre, como enseña 1 de Juan 2:15, 1 de Juan 3:17, de modo que el alma no puede decir con rectitud y verdad a Dios: tú eres mi porción, ya que tiene otra cosa que ama, el temor, el deseo y la esperanza, que son los afectos elegidos del alma, que deberían estar llenos de Dios, se enredarán de una forma u otra con él. Termina la cita. El pecado o el amor al pecado arroja el amor de Dios del corazón, pues ahora están enredados en el pecado. Ese amor al pecado desestructura el corazón. Y miren, otra metáfora del pecado. El pecado también es como una enredadera que toma muchas formas y no es fácil de retirarla. ¿Cómo crecen las enredaderas? Se enganchan de casi cualquier cosa. Así es el pecado. Y es muy difícil retirarle. Bien, veamos. Llena los pensamientos con artimañas. La mente, que debería estar llena de Dios y de sus palabras, se llena de otras cosas que no son su verdad. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:14. Lo leo de la versión del Rey Jacobo. Mas vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para la carne para cumplir sus concupiscencias. Miren, cuando deberíamos hundirnos y profundizar en la persona y obra del Señor Cristo, muchos comienzan a proveer para la carne. El término griego para proveer literalmente significa considerar de antemano, es decir, pensar de antemano, como cuando nos anticipamos. Esto es que, si bien por ahora no está cometiendo el pecado en sí mismo, pero se está adelantando medios y provisiones para cuando él mismo se conceda la licencia de pecar. El mandato es vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El término griego para vestirse literalmente significa hundirse en una vestimenta. Muchos, al ser tentados, en vez de vestirse o hundirse en la persona y en la obra de nuestro Señor, están planificando qué otra cosa les puede servir en sus malvados propósitos para llevar adelante sus perversos deseos en el pecado. Es como esa o aquella narración de Proverbios, ¿se acuerdan? De aquella mujer que una vez que su marido se fue de casa, después que según ella hizo cierta profesión de fe, en el pago de unos votos, comenzó a recibir provisiones para recibir al adúltero en su propia casa. Así muchos, que en vez de prepararse para escuchar la palabra de Dios y sumergirse en el Evangelio, en vez de eso comienzan a acarrearse medios para satisfacer sus lujurias. Estos preparativos pueden ser deseos, afectos, estímulos pecaminosos y aún estrategias para burlar el mandato divino. El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito: llena los pensamientos con artimañas al respecto. Los pensamientos son los grandes proveedores del alma para traer provisiones que satisfagan sus afectos. Y si el pecado permanece sin mortificarse en el corazón, deben estar siempre haciendo provisiones para la carne, para satisfacer sus deseos. Deben adornar y vestir los objetos de la carne
y llevarlos a casa para darles satisfacción. Y estos son capaces de hacerlo al servicio de una imaginación contaminada más allá de toda expresión. Termina la cita. Miren, mucho de llenar los pensamientos con artimañas para pecar tiene que ver con una imaginación contaminada, una imaginación perversa, una imaginación corrupta, una imaginación que quiere darle satisfacción a sus pecados y desde su imaginación se provee medios para después concederse la licencia de pecar. Bien, veamos, estalla y realmente obstaculiza el deber. El pecador no solo obra positivamente realizando obras pecaminosas, sino que también actúa negativamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado estorba para llevar adelante los deberes evangélicos, tanto por el peso de hacer las obras que debe realizar, como por la culpa de acercarse a realizarlos. Miren, nuevamente la indignidad en ese sentido, que aunque hay una actitud correcta de sabernos indignos de servir al Señor, aún así debemos servir a Dios. Pero la obratividad del pecado que se consuma saca a un lado al creyente de todo servicio. Está sirviendo, pero por la obratividad del pecado es echado a un lado del servicio. Pues ese pecado le hace sentirse tan indigno que ya no desea servir. No es solo que se sepa indigno, sino que en esa condición se niega a servir por el peso de la culpa. El pastor puritano lo expresa en los siguientes términos, cito: estalla y realmente obstaculiza el deber. El hombre ambicioso debe estar estudiando y el mundano debe estar trabajando o maquinando, y la persona sensual y vanidosa debe estar proveyendo para su vanidad cuando deberían estar dedicados a la adoración de Dios. Termina la cita. Todos deberían estar dedicados a la adoración de Dios, pero su pecado les impide esa adoración. Es necesario aclarar que aunque hemos estado hablando de la obratividad del pecado y de la influencia de éste en el creyente, también es necesario advertir que el pecado no es un ente separado de la persona, sino que esta obratividad del pecado se toma por la persona entera. En otras palabras, el culpable del pecado es el pecador que peca. El individuo que peca es tanto responsable como culpable de su pecado. Y no es que esto sea una excusa para decir que quien hizo y cometió todas esas maldades fue el pecado y no la persona. Miren qué astutos. No crean que ya descubrieron el hilo negro y que eso atenúa su responsabilidad en la comisión del pecado y en la comisión del bien y en la omisión del bien, sino que aquel que accede al pecado es tanto culpable como reo de muerte. Esta responsabilidad recae sobre la persona y no sobre el principio de obratividad del mal. Porque ¿quién es el que será atormentado? ¿El principio de obratividad o el pecador que peca? El pecador que peca. ¿Y quién pagará las consecuencias? El infractor, no la infracción. Por último, expresaremos que el pecado trae tanta culpa como puede. Trae tinieblas, no solo para obrar el mal, sino que todo se oscurece a tal punto que es difícil mirar el bien. Si por un lado el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, por otro lado el pecado, que no es mortificado, ese pecado que se alberga en el corazón y que no es debidamente denunciado, entonces da testimonio de la esclavitud al pecado. El pecado no solo realiza llamados o exigencias de servicio, sino que el pecado también anuncia su condena y esclavitud. Por eso muchos profesantes se sienten tan culpables, tan miserables, tan confundidos. Todas las acusaciones les son propias. Y esto porque su pecado, una vez que fue servido, como es traicionero,
le recuerda al pecador que es un hipócrita, un malvado hijo del diablo, y lo atormentará para que busque falsos remedios. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito: a medida que el pecado debilita, también oscurece el alma. Es una nube espesa, que se extiende sobre el rostro del alma e intercepta todos los rayos del amor y el favor de Dios. Le quita todo sentido del privilegio de nuestra adopción, y si el alma comienza a reunir pensamientos de consuelo, el pecado los dispersa rápidamente. Termina la cita. Cuando el pecado no es mortificado, este hace severos anuncios de condenación. Cuando el creyente empieza a experimentar cierto consuelo de un vistazo de las promesas del Evangelio, el pecado le retira esos pequeños consuelos, pues no le dará descanso ni alivio. Ahora, es cierto que un alma en tal situación no debe hablarse paz a la ligera, pues eso sería añadir engaño al pecado. Más bien, un alma en esa condición debe humillarse a tal punto que se haga saber el peso de la ira de Dios. Y cuando lo haya hecho, será el Señor quien le hable paz al corazón. Pero esa es prerrogativa del Señor, y eso será asunto de otro tema. Oremos al Señor.